el sueño imperecedero del paraíso en la poesía y la predicación afroamericana. Hay algo sagrado en la forma en que el pueblo afroamericano habla del paraíso. No es simplemente un lugar lejano o una ciudad de oro de las leyendas, sino un verdadero hogar, familiar para el alma. De este hogar, los afroamericanos predicaron, cantaron, lloraron y soñaron, atravesando pruebas y manteniendo la esperanza de un lugar donde no hay dolor, donde la justicia triunfa y donde Dios enjugará toda lágrima. No se trata de un concepto teológico, sino de una fe profunda que sostuvo a generaciones de cristianos afroamericanos en tiempos difíciles. Cuando el mundo era cruel, cantaban sobre la paz celestial. Cuando las leyes eran injustas, creían en un juez justo. Cuando llegaba la muerte, susurraban sobre la promesa de la vida eterna. Esta no es solo una historia, sino una memoria sagrada, un eco de espirituales, sermones y poemas nacidos de la opresión y del sueño de la gloria. El paraíso no era solo un consuelo, sino también un llamado, una razón para seguir adelante, mantenerse firmes y soportar lo insoportable. La Biblia era el hilo conductor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dibujando una imagen que permitía soñar incluso encadenados. Los afroamericanos soñaban con una tierra mejor, un río de vida, un árbol de sanación y una ciudad donde el Cordero es la luz. Vivían como si el paraíso fuera real y esperara tras la siguiente colina. No se trata solo de teología, sino de testimonio, historia, espirituales, sermones y poemas nacidos del dolor. Comprender el paraíso a través de los ojos de la predicación y la poesía afroamericana es comprender cómo la fe sobrevive y emerge del fuego, cantando. No es solo una lección, sino un viaje a un lugar sobre el cual los ancestros cantaron, oraron y creyeron. El paraíso no es un mito, sino una promesa, una recompensa y un destino. La Biblia y la esperanza del paraíso, la conversación sobre el paraíso, no comienza con sentimientos, sino con la palabra. La Biblia es el fundamento y el plano de la promesa de Dios. Para los creyentes afroamericanos, despojados de dignidad y justicia terrenales, la palabra lo fue todo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Estas palabras consuelan e infunden esperanza. Jesús promete preparar un lugar, y esa promesa está grabada en la eternidad. En los anales de la fe hay versículos grabados en la eternidad, como verdades inquebrantables transmitidas de generación en generación. Más adelante, en el libro del Apocalipsis, Juan ofrece una visión cautivadora del futuro, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Estas palabras, dirigidas a un pueblo que había conocido la amargura de las lágrimas por los golpes, los linchamientos, las separaciones y el secuestro de niños, no eran solo una promesa abstracta, sino una liberación real. La promesa del paraíso adquirió un significado profundamente personal. Mientras el mundo levantaba muros, la Biblia abría puertas. Los sistemas negaban el valor, pero la palabra proclamaba la identidad. En el reino celestial, los últimos serían los primeros. Los Woskirumitiso, olvidados, serían recordados. Los rechazados encontrarían aceptación. No es de extrañar que los espirituales estuvieran llenos de anhelo celestial. Cuando la realidad está encadenada, el paraíso deja de ser una fantasía para convertirse en un símbolo de la tan anhelada libertad.
Es importante destacar que la esperanza del paraíso no sirvió como una forma de eludir las responsabilidades terrenales o una justificación para la pasividad. Por el contrario, fue una fuente de fuerza que permitió a los ancestros continuar su camino, luchar y creer. Se consideraban peregrinos que buscaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como se dice en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, así es como se puede sobrevivir cuando el mundo circundante parece inestable, fijando la mirada en lo eterno. Cuando las ancianas, sentadas en los porches, canturreaban sobre volver a casa, no solo se entregaban a los recuerdos, sino que testificaban su fe en que los problemas no eran eternos y que les esperaba un lugar mejor, preparado por un Salvador amoroso. Esta esperanza sigue siendo relevante hoy. La palabra de Dios sigue resonando, permanece y canta. El paraíso no es solo el capítulo final de una historia, sino un hilo que atraviesa cada página de nuestra fe. El poder de la predicación sobre el paraíso resonó en las capillas de arbustos y más allá, alcanzando los rincones más profundos del alma. En lugares apartados bajo la sombra de los árboles, donde no había edificios ni púlpitos, la palabra de Dios resonaba más fuerte que cualquier catedral. Eran las capillas de arbustos, las iglesias secretas de los esclavos, donde no había vidrieras ni campanarios, solo espíritu puro, dolor puro y poder puro. En estas sagradas reuniones se predicaba sobre el paraíso como si la vida misma dependiera de ello. Para los predicadores afroamericanos, el paraíso no era solo un tema de domingo por la mañana, sino la fuerza vital del mensaje, un bálsamo para las almas heridas y un faro en la oscuridad. En un mundo lleno de sufrimiento, predicaban sobre el paraíso con fuego en sus corazones. El predicador, sudando bajo el sol abrasador, de pie sobre una plataforma improvisada de raíces de árboles y piedras, declaraba audazmente: hay una tierra donde los impíos dejarán de molestar y los cansados encontrarán reposo. Estas no eran meras metáforas, sino palabras que daban esperanza de supervivencia, coraje y una fe inquebrantable. El espíritu inquebrantable de la fe parecía imposible de doblegar. Estos predicadores no eran solo mensajeros, eran videntes, guerreros del espíritu y poetas. No necesitaban diplomas de seminario, pues estaban llenos del espíritu del Dios viviente y llevaban la carga de la experiencia de vida. Richard Allen, fundador de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, no necesitaba permiso para predicar. Comprendía que la verdad sobre el paraíso debía ser proclamada y que los afroamericanos debían conocer su herencia de gloria. Jaren Ali, una mujer que predicó a principios del siglo XIX con tal fuerza que los hombres se quedaban asombrados, hablaba de juicio, misericordia y, por supuesto, del paraíso. Ella sabía que el Evangelio no tenía límites de género o raza, que era para todo aquel que lo deseara. Time tus. Y el paraíso no era una promesa dada solo a los blancos, era la promesa de Dios para todos los creyentes. La proclamación de la esperanza del paraíso por estos predicadores despertaba algo importante en los corazones de los oyentes. Decía: quizás ahora estés encadenado, pero eres un hijo del Rey. Quizás no tengas tierra aquí, pero te espera una morada en la gloria. Este sistema puede considerarte propiedad, pero Dios te llama su amado. Tales sermones transformaban las plantaciones en púlpitos, transmutaban el dolor en fuerza, enseñaban a la gente a mirar hacia arriba, a levantar la cabeza y a darse cuenta de que el reino de Dios no es solo un futuro lejano, sino que irrumpe en el presente.
E incluso después de la emancipación, en las iglesias de la era de Jim Crow y en las tiendas de avivamiento, el mismo fuego siguió ardiendo, porque el mensaje del paraíso nunca perdió su relevancia. Siempre fue necesario. Y hasta el día de hoy, los predicadores afroamericanos continúan esta tradición, elevando sus voces y recordando que el paraíso es real y espera, que los sufrimientos actuales son insignificantes en comparación con la gloria venidera, que hay reposo para el pueblo de Dios. Y esto, sin duda, es una predicación con propósito, una predicación que eleva, libera y dirige el alma hacia la gloria. Antes de los coros, los micrófonos y los álbumes grabados, había voces fuertes, temblorosas y ásperas que resonaban en los campos, las cabañas y el silencio de la noche. Voces que llevaban siglos de dolor y, sin embargo, reflejaban la eternidad. Estas voces no solo cantaban, testificaban, y en el centro de muchas de estas canciones había un tema recurrente. Los espirituales negros no eran solo canciones, eran teología, un sermón, un salvavidas, la supervivencia envuelta en melodía. Era el alma anhelando algo más mientras el cuerpo estaba encadenado. Cuando sonaban las palabras "Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home", no era solo una esperanza de muerte, era una esperanza de liberación. Era un canto sobre un hogar que ningún esclavista podía tocar, que ningún látigo podía amenazar, que ninguna ley podía negar. Cantaban sobre una gran reunión campestre en la tierra prometida, sobre cruzar el Jordán, sobre escaparse en secreto hacia Jesús. No eran solo letras, eran un código, una oración, una profecía, porque cuando el mundo no da paz, el alma comienza a cantar sobre un lugar donde reina la paz. Cuando la injusticia se vuelve constante, surge un anhelo por un reino donde la justicia fluye como un río caudaloso. Los himnos espirituales afroamericanos fluían como un río poderoso, portando un profundo significado e historia. La estructura misma de estas canciones lo decía todo: repeticiones, llamadas y respuestas, gemidos nacidos de lo más profundo del alma e improvisaciones inspiradas. Sirvieron como herramientas espirituales, arraigadas en el lamento bíblico. Así como el rey David derramó sus sentimientos en los salmos, estas canciones ayudaron a la gente a superar el dolor, afirmar su fe y construir una comunidad fuerte, pero, sobre todo, elevaban la mirada al cielo, de donde venía la verdadera ayuda. Con el tiempo, esta tradición espiritual dio origen a la música gospel. El gospel no solo abandonó la idea del paraíso, sino que la amplificó. Composiciones como "Soon and very soon, we are going to see the King", "Pronto, muy pronto veremos al Rey", y "I shall wear a crown", "Llevaré una corona", se convirtieron en parte integral del legado de esperanza. Artistas como Mahalia Jackson, Thomas Dorsey y más tarde Shirley Caesar y The Winans no solo cantaban sobre la eternidad, invitaban a los oyentes a creer en ella. Estas canciones no incitaban a la pasividad o a la huida de la realidad. Por el contrario, fortalecían el espíritu y fomentaban la resistencia. Decían: sigan adelante, porque este no es el final. Recordaban que un día sonaría la trompeta, los cielos se abrirían y los creyentes serían llevados para encontrarse con el Señor en el aire. Y hoy, los artistas de gospel continúan cantando sobre el paraíso, narrando paseos por jardines celestiales donde ya no hay lágrimas ni muerte. Estas canciones siguen cumpliendo su propósito original, levantan corazones apesadumbrados, enjugan ojos cansados y dan fuerzas para seguir el camino.
El paraíso en estas canciones no es solo un hermoso cuento, es una meta real, la tierra prometida, la razón para seguir cantando, incluso en las noches más oscuras. Las canciones recuerdan que, a pesar de todas las dificultades de la vida, existe un lugar donde la alegría es inquebrantable y el amor es eterno. A veces la predicación resuena desde el púlpito y otras veces nace bajo la pluma de un escritor. En la cultura afroamericana, los poetas a menudo actuaban como profetas, llevando la verdad a un mundo que no siempre estaba dispuesto a escucharla. Luchaban con Dios, con la injusticia, con el sufrimiento, pero siempre señalaban la luz de la esperanza. Tomemos, por ejemplo, a James Weldon Johnson. Su poema Go Down Death, Desciende, Muerte, es una de las descripciones más conmovedoras y reconfortantes del paraíso jamás creadas. En él, la muerte no se presenta como un enemigo al que temer, sino como un siervo de Dios, enviado para llevar suavemente a casa el alma cansada. No lloréis, ella no ha muerto, descansa en el seno de Jesús. Esto es teología vestida de poesía, el Evangelio puesto en versos. Johnson no escribió desde disquisiciones teóricas, sino desde la experiencia personal, sabiendo lo que significa perder, anhelar y, sin embargo, creer. Con sus palabras, dio a la comunidad afroamericana un ancla, un recordatorio de que incluso en la muerte hay esperanza, incluso en el dolor hay paz. Langston Hughes, a menudo considerado un escritor secular, también ofreció destellos de este anhelo por un mundo ideal. En su famosa obra I Dream a World, Sueño un mundo, se oye el latido del corazón del paraíso. Sueño un mundo donde el negro o el blanco, sea cual sea tu raza, compartirá las riquezas de la tierra y cada hombre será libre. No es solo un sueño, es un eco de las profecías de Isaías, del Apocalipsis, del reino de Dios que viene a la tierra. Tampoco debemos olvidar a los poetas anónimos, cuyos nombres no adornan las portadas de los libros, pero cuyos corazones y páginas de la Biblia guardan versos sagrados. Componían poemas en momentos de la vida cotidiana, mientras cocinaban en el camino, en horas de dolor. Sus palabras, quizás, no entraron en antologías, pero sus oraciones llegaron al cielo. Su poesía fue un don sacrificial, nacido de la fe en un mundo transformado. La poesía sirvió como voz para lo inexpresable, permitiendo que el dolor y la alegría coexistieran en armonía. Cuando los poetas cantaban sobre el paraíso, lo imaginaban no como una tierra utópica, sino como el triunfo de la justicia, la plenitud de la alegría y el amor ilimitado. En cada estrofa se escuchaba el eco de las escrituras, se sentía la tensión entre el presente y el futuro, el anhelo por el momento de renovación de todas las cosas. Los poetas crearon una nueva forma de predicación, para la cual no se necesita un micrófono, sino solo un corazón que arde con el fuego de la fe. Y sus palabras siguen ardiendo hoy, recordándonos que, a pesar de las dificultades del camino terrenal, nuestra mirada debe estar puesta en la promesa de algo más grande, la visión de la cima de la montaña, el reino de los cielos como catalizador de la lucha por la justicia. El paraíso no es solo la bienaventuranza después de la muerte, sino también la lucha por la justicia en un mundo lleno de injusticia. Para los cristianos afroamericanos, la fe en el paraíso no era un escape de la realidad, sino una fuente de fuerza, una luz que seguía brillando, incluso cuando el mundo intentaba apagarla. Una clara encarnación de esta visión fue el Dr. Martin Luther King Jr.
En su profético discurso pronunciado el 3 de abril de 1968 en Memphis, el Dr. King declaró: «He estado en la cima de la montaña y he visto la tierra prometida». Menos de 24 horas después, ya no estaba, pero esas palabras celestiales siguen vivas. No hablaba de riqueza, poder o venganza, sino de la tierra prometida. No era solo un sueño político, sino una visión bíblica basada en una fe profunda e inquebrantable en un Dios de justicia. Esta fe está arraigada en el paraíso, un lugar donde reinará la rectitud, donde lo torcido se enderezará, donde los poderosos serán derribados y los humildes serán exaltados. Cada marcha, cada boicot, cada sermón era un eco de Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y junto a él resonaba la voz de Mahalia Jackson, la reina del gospel, cuya voz parecía venir de la eternidad. Fue ella quien exclamó durante la marcha sobre Washington: «Háblales del sueño, Martin». ¿Y qué sueño era ese? Un sueño de un reino donde niños negros y blancos se sentaran juntos, donde la libertad retumbara como un trueno, donde la justicia celestial inundara la tierra. En la época de la lucha por los derechos civiles, las canciones que resonaban camino a la cárcel y durante la marcha en Selma no eran solo una protesta, sino himnos celestiales. Venceremos, caminaremos de la mano, todos seremos libres. Estas no eran palabras vacías, sino la proclamación del reino venidero. La fe en el paraíso no embotó el sentimiento de injusticia de la gente, sino que los impulsó a levantarse contra ella. Porque, sabiendo que Dios ha preparado un lugar mejor, uno no solo lo espera, sino que vive como si ya estuviera llegando, como si estuviera irrumpiendo en el momento presente. Es hora de comprender una verdad inquebrantable. La cima de la montaña, símbolo de logros espirituales y revelaciones, no está reservada solo para profetas elegidos como Moisés o líderes destacados como el Dr. King. Está abierta para cada uno de nosotros. Cada vez que elegimos conscientemente el perdón en lugar de la sed de venganza, damos un paso hacia esa montaña. Cada vez que exigimos justicia con persistencia, pero sin perder de vista la misericordia y la gracia, se nos revela un destello de la gloria celestial. Y cada vez que, a pesar de todas las adversidades y golpes del destino, elevamos nuestras manos en adoración, estamos afirmando nuestro lugar legítimo en esta montaña sagrada. El cielo no es escapismo ni una huida de la realidad. Es más bien la culminación de nuestra lucha espiritual, el objetivo final de una aspiración santa. Es la recompensa merecida por participar en la batalla, por superar las dificultades y las pruebas. Es una victoria que fue predestinada y obtenida en la cruz, pero que continúa desarrollándose en nuestra vida cotidiana, en las calles, en los tribunales, en las escuelas e incluso en las iglesias. Al reflexionar sobre una vida llena de anhelo por la gloria celestial y al mantener una visión celestial, inevitablemente nos preguntamos: ¿cómo podemos vivir en este mundo lleno de imperfecciones y vicios, sin perder de vista el ideal celestial? La respuesta, como la de nuestros ancestros espirituales, reside en la fe, en un fuego espiritual inextinguible y en un enfoque inquebrantable. El cielo no es solo un tema para discursos fúnebres, es un modo de pensar diario, una especie de brújula santa, una cosmovisión real. Moldea nuestras acciones, nuestro amor, nuestro servicio. Cuando una persona se da cuenta de que su verdadera ciudadanía está en los cielos, comienza a vivir de otra manera. Perdona más rápido, soporta más tiempo, espera con más fuerza.
El apóstol Pablo expresó esta idea en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estas no son solo palabras bonitas, es una postura clara, es una elección consciente, despertarse cada mañana con la idea de que todo lo que sucede en esta vida, ya sea una bendición o una pesada carga, aún no es el final de la historia. Para los creyentes afroamericanos, esta postura siempre ha tenido un significado especial, ya que la lucha por sus derechos y libertades no quedó en el pasado distante. Continúa hoy. El racismo, la pobreza, los sistemas que oprimen en lugar de elevar, todo esto, lamentablemente, aún existe. Pero nuestro pueblo nunca permitió que las circunstancias definieran su esencia o limitaran sus aspiraciones. Como decían los viejos santos, nunca renunciaría a mi camino actual. Sabían que en este camino aún habría lágrimas y batallas, pero también sabían que al final les esperaba un manto celestial y una corona, que un día podrían cambiar los míseros andrajos de esta vida terrenal por la gloria eterna. Entonces, ¿cómo debemos vivir anhelando el cielo? Vivimos con un propósito claro. Trabajamos incansablemente por la justicia. Cantamos a pesar del dolor. Educamos a nuestros hijos para que sepan que este mundo no es nuestro verdadero hogar. Pero mientras estemos aquí, haremos todo lo posible para cambiarlo para mejor. Nos reunimos en la iglesia no solo para realizar rituales religiosos, sino para prepararnos para el día en que todas las naciones, tribus y lenguas se unan en adoración al Cordero. Seguimos predicando, seguimos creyendo, seguimos esperando. Incluso cuando los días parecen oscuros, incluso cuando nuestras fuerzas se agotan, no nos rendimos porque sabemos lo que nos espera. El cielo no es solo una recompensa, es una razón. Es la razón por la que nos aferramos, es la razón por la que avanzamos, es la razón por la que no nos rendimos cuando todo a nuestro alrededor nos insta a detenernos. Por lo tanto, donde quiera que se encuentren, ya sea en el valle o en la cima de la montaña, bailando de alegría o apenas manteniéndose en pie, recuerden esta promesa: hay un lugar donde los impíos dejarán de molestar y los fatigados encontrarán el tan anhelado descanso. Y, Hijo de Dios, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, así que vivan como si el cielo fuera real, porque lo es. Caminen por la vida como si la gloria celestial estuviera cerca, porque está más cerca de lo que piensan. Imaginen, llegará el día en que cada creyente verá su rostro. Como un viaje donde, tras largas ascensiones, el camino se nivela de repente, el horizonte se despeja y se abre una vista panorámica impresionante. Así también en la vida, después de una serie de pruebas, aflicciones y dolor, el Hijo de Dios, finalmente, encuentra el tan esperado encuentro. Estas no son solo versos de un himno, sino una promesa solemne grabada en la eternidad, la esperanza anhelada de cada creyente, la recompensa para aquellos que permanecen fieles, el sueño de madres que pasan noches en oración, de padres que luchan contra la injusticia y de niños cuyas primeras melodías alaban al Altísimo. El cielo no es el final del camino terrenal, sino el comienzo de un nuevo capítulo. No es una huida de la realidad, sino una entrada triunfal en el reino de la gloria. Recuerden los himnos antiguos que resonaban en las verandas, en las paredes de las iglesias e incluso en las celdas de prisión. Recuerden a esos santos cuyos corazones se llenaban de alegría a pesar de las dificultades, porque creían que después de la oscuridad, el amanecer llegaría inevitablemente. Su alegría no era ingenua, sino profética,
nacida de la profunda convicción de la existencia de una tierra donde reina la justicia, el amor alcanza la perfección y la paz es eterna. En Apocalipsis 22, el apóstol Juan nos presenta una imagen majestuosa, un río de vida, puro como el cristal, un árbol cuyas hojas sanan a las naciones, el trono de Dios y del Cordero. Allí no hay lugar para la noche, la maldición, el miedo, solo luz, amor y la presencia eterna del Altísimo, y ellos verán su rostro. Imaginen este momento, después de largos años de esclavitud y segregación, marchas de protesta y aflicción, corazones rotos y sufrimiento. Finalmente veremos su rostro y nos reuniremos con aquellos que partieron de este mundo antes que nosotros. Madres que arrullaban a sus bebés con canciones sobre la tierra prometida, predicadores que entregaron todas sus fuerzas al servicio, cantantes que lamentaban el paso por el Jordán, poetas que soñaban con un destino mejor. Todos ellos se reunirán alrededor del trono y nosotros, indignos, nos uniremos a ellos no por nuestros méritos, sino por la gracia de Jesús, quien nos ha preparado un lugar en la eternidad. ¿Qué nos queda por hacer hasta ese gran día? Seguir viviendo, amando, llevando esta historia al mundo, predicando la palabra, cantando alabanzas, componiendo versos, avanzando sin apartar la vista de la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Porque un día cruzaremos esa línea, sonará la trompeta y lo veremos cara a cara en toda su gloria. En aquel día caerán las cadenas, triunfará la justicia, las lágrimas serán enjugadas y las canciones adquirirán su verdadero significado. Así que manténganse firmes, hijos de Dios, no pierdan la fe, que sus lámparas ardan con llama brillante, porque el cielo es real, la promesa permanece vigente y un día regresaremos a casa.